Se casó con ella por bromas, pero ella transformó el rancho y cayó a todos. La noticia corrió por el pueblito de San Juan del Monte como viento seco en día de cosecha. Genaro Castillo, uno de los hacendados más conocidos de la región, se había casado con Guadalupe Méndez, con Lupita, con aquella mujer a la que todos llamaban, en las esquinas y en las puertas, la abandonada. Una señora de cabellos completamente blancos y rizados, cuerpo robusto de quien trabajó toda la vida, manos gruesas de fibra y callos, y un silencio cargado de dignidad que pocos eran capaces de leer. Nadie lo creyó al principio, y los que lo creyeron se rieron. Lo que nadie sabía aún era lo que estaba detrás de aquel matrimonio, que había sido planeado como broma, que ella había sido elegida como blanco, y que sin darse cuenta, los hombres que se rieron de ella habían puesto en sus manos el único rancho que quedaba en la región con potencial para convertirse en algo de verdad, y peor para ellos, una mujer que sabía exactamente qué hacer con él. Guadalupe Méndez tenía 63 años y había pasado la mayor parte de ellos inclinada sobre algo. El hijo que crió sola después de que su marido se fuera sin despedirse, la pequeña huerta que mantuvo durante años solo para no dejar la mesa vacía, las ovejas que compró una a una a lo largo de casi una década con lo poco que sobraba del trabajo de lavandería que hacía por encargo. Ella no se definía como valiente, no sabía que lo era. Solo sabía que detenerse nunca había sido una opción que pudiera darse el lujo de considerar. Su rancho, si es que se le podía llamar así, era una propiedad pequeña a orillas del río Hondo, tierra que había heredado de su padre, con cerca caída, pasto ralo y un cobertizo que parecía más un suspiro que una construcción. Las ovejas que criaba eran pocas, pero bien cuidadas. La lana que producía era buena, pero ella aún no sabía lo buena que era. Vendía lo que podía a un precio que apenas cubría el esfuerzo, y seguía adelante. Siempre seguía adelante. Genaro Castillo era 10 años mayor que Guadalupe. Vivía en un rancho de tamaño mediano al otro lado del camino de terracería. Había estado casado por 22 años con una mujer del pueblo llamada Leticia, que un día simplemente empacó sus maletas, tomó a su hija pequeña y se fue diciendo que ya no podía vivir lejos de todo. Eso había ocurrido 14 años atrás. Desde entonces, Genaro se había endurecido de una manera que no era fuerza, era caparazón. El rancho también se había endurecido. Producía menos cada año, las deudas iban y venían como marea de fundición, y él prefería sentarse en el porche con una botella a enfrentar lo que se derrumbaba a su alrededor. Tenía amigos, eso sí, hombres como él, de la misma generación, del mismo tipo de desprecio por la vida que se queda quieta mientras el mundo avanza. Don Fausto Morales era el más cercano y el más peligroso, hombre de labia fácil y risa fuerte, que escondía detrás de su simpatía un placer antiguo por ver a los otros tropezar. Fue su idea. Fue en una fiesta anual de los productores locales, en aquel galpón enorme iluminado con luces improvisadas y oliendo a carne asada y mezcal barato, que nació la apuesta. Genaro había bebido más de la cuenta, Fausto también. Y cuando los dos empezaron a hablar sobre mujeres de la región, sobre quién se había casado bien y quién se había quedado atrás, alguien mencionó el nombre de Guadalupe en medio de la conversación, como quien tira una piedra a un pozo solo para oír el ruido. ¿Lupita? Fausto se rió con esa risa que le subía de la panza. Esa es un caso perdido. Ni ella misma se aguanta. Imagínate que alguien la quiera. Los demás se rieron. Genaro también se rió, porque era más fácil que pensar. Te apuesto a que no te casas con ella, dijo Fausto de repente, mirando a Genaro con ese brillo de quien ya lo planeó todo antes de abrir la boca. Te casas, le vuelves el rancho de cabeza y desapareces antes de 90 días. Si lo consigues, la deuda de la última cosecha también desaparece. Yo la pago de mi bolsillo. Genaro se quedó callado por un segundo. La deuda era real. El cansancio también lo era. Y tal vez en el fondo de ese fondo que el mezcal ayudó a abrir hubiera algo más. La torpe voluntad de demostrar que todavía podía hacer lo que quisiera,
que aún tenía algún tipo de poder sobre algo. «Hecho», dijo, y extendió la mano. A partir de ese momento, el plan fue tan simple como suele ser la crueldad: acercarse a ella con amabilidad, ganarse su confianza, casarse, desbaratar lo que ella había construido e irse antes de que los 90 días terminaran. Simple, cobarde, y para quien miraba desde fuera riendo, muy divertido. Al día siguiente, Genaro fue hasta el rancho de ella. Guadalupe estaba afuera arreglando una tabla de la cerca cuando él apareció. Tenía un paño azul atado al delantal, el cabello blanco recogido de cualquier manera, y no levantó la cabeza de inmediato cuando oyó los pasos. Cuando la levantó, vio a un hombre que conocía de vista, el Genaro de la hacienda del otro lado, parado a unos metros de ella con el sombrero en la mano y un gesto que ella no sabía bien cómo clasificar. «Buenos días, Guadalupe», dijo él. «Buenos días», respondió ella sin soltar la tabla. Él fue directo al grano, o al menos al grano que había ensayado. Dijo que había pasado por la carretera varias veces en los últimos meses y notado el trabajo que ella hacía, que lo admiraba, que él mismo había dejado que su propia hacienda se fuera al traste por falta de alguien que supiera sostener las riendas y que, si a ella no le importaba, le gustaría tomar un café y conversar. Guadalupe lo miró por un rato. No era tonta, nunca lo había sido, pero también llevaba dentro del pecho esa vieja herida de quien pasó años siendo invisible. Y la amabilidad, incluso cuando venía de un lugar inesperado, dolía de un modo difícil de resistir. «El café está caliente», dijo ella, y volvió a entrar. Él regresó al día siguiente, y al siguiente. Llevaba algo cada vez. Una vez fue un costal de maíz, otra vez fue una planta, una vez fue solo la compañía. Guadalupe fue cediendo poco a poco, no porque fuera ingenua, sino porque había estado sola demasiado tiempo y aquello, por más que pareciera demasiado pronto, también parecía demasiado real como para desecharlo sin al menos intentarlo. En 3 semanas, él le había propuesto matrimonio. Ella había aceptado. En 4, se casaron en una notaría del pueblo, con 2 conocidos como testigos y sin ninguna fiesta. Ella usó el mismo vestido azul que guardaba desde años atrás. Él usó una camisa nueva que olía a naftalina. Los vecinos se enteraron al día siguiente. Y empezaron a hablar en el mismo instante. La mañana después de la boda llegó con ese sol blanco de provincia que no pide permiso. Guadalupe estaba en el cobertizo, inclinada sobre la mesa de madera larga que usaba para cardar la lana, pasando los dedos por las fibras con la atención de quien conoce cada matiz de ese material, cuando oyó el ruido de un carro entrando a la propiedad. No era un carro, eran 2, y venían con gente ruidosa. Genaro había llamado a su hermano, a su cuñado y a otros 2 hombres que ella apenas conocía. Llegaron riendo, con una caja de bebida en el asiento trasero, y ese tipo de animación que no tiene nada que ver con la alegría. Guadalupe siguió trabajando. Oyó la puerta del carro cerrarse, oyó las carcajadas, y entonces oyó la voz del cuñado, demasiado alta para alguien que cree que está hablando solo para uno. «¿Cuánto tiempo falta? Ya estás contando los días». «90 días son 90 días», respondió Genaro con una risa baja. «Pero si depende de ella, creo que va a ser antes. Una mujer terca como esa se cansa rápido». «¿Y el rancho?» «El rancho se va al carajo. Ya vi por dónde se están hundiendo las cercas. Una semana sin mantenimiento y las ovejas desaparecen. Sin ovejas, sin ella». Guadalupe se detuvo. Las manos quedaron inmóviles sobre la lana. Las fibras blancas se esparcían entre sus dedos como si fueran parte de otra escena, de otro mundo, de otra mujer. Por un momento, todo el cobertizo pareció quedarse sin aire. Ella sabía lo que había oído. No había malentendido posible. La apuesta, los términos, el plazo, el dinero. Ella había sido elegida no porque alguien la vio, sino porque nadie la tomaba lo suficientemente en serio como para imaginar que ella sería capaz de resistir. El suelo no se hundió bajo sus pies, pero estuvo cerca. Se quedó inmóvil por unos segundos. Luego respiró.
despacio, 1, 2, 3 veces, y siguió cardando la lana. Cuando Genaro entró en el galpón más tarde, esperando encontrarla deshecha, o llorando, o con esa cara de quien fue partido por la mitad, ella estaba de espaldas trabajando uniforme, serena, como si el mundo entero fuera demasiado pequeño para interrumpirla. Él se quedó en la puerta por un momento, sin saber qué hacer con eso. «Voy a almorzar más tarde», dijo, por fin. «Está bien», respondió ella, sin volverse. Y así fue como ella decidió. No con palabras, no con llanto, no con confrontación. Ella decidió ahí, entre la lana y el silencio, que no se iba a ir. No porque lo necesitara, no porque estuviera enamorada, sino porque ese rancho se había convertido, en las últimas semanas, en el proyecto más importante que ella había abrazado en décadas, y ella no entregaba lo que era suyo. Nunca lo había entregado. Esa noche sirvió la cena como si nada hubiera pasado. Frijoles, arroz, un guisado de verduras que había cosechado de la huerta por la mañana. Puso los platos en la mesa, jaló la silla y empezó a comer con esa calma que no era paz. Era determinación disfrazada de rutina. Él se sentó al otro lado, miró el plato, y por un instante ella notó que él estaba esperando algo. Una acusación, un llanto, una pregunta. Nada llegó. Él comió en silencio, ella también. Y cuando terminó, ella lavó los platos, apagó la luz de la cocina y se fue a dormir en el mismo cuarto, en el mismo lado de la cama que había elegido la noche anterior, como si esa fuera la cosa más natural del mundo. Genaro se quedó despierto por un largo rato, mirando el techo. Él había esperado drama, había esperado ruptura. El plan dependía de eso, que ella se desmoronara, el irse antes de que ella se recuperara. En cambio, hubo silencio. Y estaba esa mujer a su lado que dormía con la respiración tranquila de quien tiene la conciencia limpia. Él no sabía qué hacer con eso. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like. Y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. A la mañana siguiente, Guadalupe despertó antes del sol. Mientras él aún dormía, ella ya estaba afuera con el balde en la mano, revisando los bebederos del rebaño. Fueron 23 ovejas las que ella había traído cuando se mudó, las suyas que ella había conducido por el camino de tierra en una mañana fría, con un pedazo de pan en el bolsillo y el corazón apretado. Ellas la reconocían. Se acercaban cuando ella las llamaba, y esa mañana, como todas las demás, ellas dependían de ella. Mientras caminaba por el perímetro del rancho con los ojos atentos, fue catalogando mentalmente todo lo que había notado en las últimas semanas. La cerca del lado norte tenía 3 estacas podridas que necesitaban cambio. El bebedero de la esquina tenía una filtración que subía por la base y acumulaba lodo. El pastizal de la parte de abajo estaba agotado. Las ovejas habían comido todo lo aprovechable y necesitaban ser redirigidas al otro pasto antes de que terminara la semana. El galpón tenía una viga que gemía cada vez que el viento soplaba de lado. Si llegaba una lluvia fuerte, podía ceder. Ella no tenía dinero. No tenía herramientas nuevas. No tenía a nadie para ayudar. Pero tenía lo que había aprendido en toda la vida, que la mayoría de los problemas, cuando los enfrentas de uno en uno, tienen solución. El secreto es no mirarlos todos al mismo tiempo. Empezó por las cercas. En el depósito viejo de la propiedad, encontró un rollo de alambre que había sobrado de reparos anteriores, oxidado en la punta, pero aprovechable en el medio. Pasó toda la tarde reponiendo estacas, doblando alambre con las manos sin guantes porque los guantes estaban rotos, y clavando puntales con un martillo que tenía el mango rajado pero aún aguantaba. Cuando terminó, la cerca quedó firme, no bonita, firme. Genaro apareció cuando ella estaba terminando. Se quedó parado a unos 10 metros, con las manos metidas en los bolsillos y ese sombrero de alas anchas inclinado hacia un lado, mirándola trabajar sin decir nada. Ella no lo miró, no porque estuviera enojada, sino porque no había nada útil que decir en ese momento,
y ella no tenía la costumbre de gastar palabras al pedo. Él se quedó unos 3 minutos parado, luego se metió adentro. Ella siguió. Los días fueron pasando así. Él salía temprano y volvía tarde, a veces oliendo a mezcal, a veces solo cansado. Ella trabajaba del amanecer al atardecer, arreglando lo que encontraba para arreglar, reorganizando lo que podía reorganizarse, cuidando de las ovejas con una atención que la región rara vez veía. En una de esas tardes, cuando estaba limpiando los bebederos con cubeta y cepillo duro, una oveja más joven se acercó y se quedó a su lado, como si estuviera observando. Guadalupe se detuvo, miró al animal por un segundo y dijo en voz baja: «Tú al menos no me miras torcido». La oveja no respondió, claro, pero no se fue. Eso fue ese día suficiente. El galpón fue el problema más difícil. La viga que gemía era la central. No había cómo improvisar allí. Pasó 2 días evaluando, midiendo con palmo de mano, consultando la memoria de cuando había ayudado a su papá a arreglar el granero años atrás. Al tercer día, encontró en el fondo del depósito una tabla de madera maciza que había quedado allí durante años, olvidada y cubierta de polvo. No era el material ideal, pero con el encaje correcto podría servir de soporte hasta que algo mejor pudiera conseguirse. Subió a una escalera improvisada con 2 cajones viejos apilados, colocó la tabla y golpeó con fuerza calculada hasta que el soporte encajó. La viga dejó de gemir. Bajó, se limpió las manos en el delantal y se quedó mirando el techo por un momento. Genaro había aparecido en la entrada del galpón durante el proceso y se quedó viendo sin hablar. Cuando ella bajó, él dijo casi sin querer: «¿Dónde aprendiste eso?» «De mi papá», respondió ella simplemente. Él decía que toda mujer debía saber arreglar lo que es suyo, porque nadie lo haría por ella. Él no dijo nada más. Ella fue a lavarse las manos. Pero esa noche, por primera vez, él se quedó sentado en la mesa mientras ella preparaba la cena, sin irse luego al cuarto. No ayudó. No conversó mucho, pero se quedó. Y ella lo notó, sin hacer alarde de que lo había notado. Fue un jueves, 2 semanas después de la boda, que el carro apareció en la entrada de la propiedad con el polvo del atardecer aún en el aire. Guadalupe estaba afuera separando un lote de lana cuando oyó el motor. Levantó los ojos y vio a una joven bajando del carro, tal vez unos 28, 30 años, cabello oscuro recogido en una cola de caballo, jeans con barro en la basta, como si hubiera parado en algún lugar a medio camino. Cargaba una mochila y miraba al rancho con una expresión que mezclaba sorpresa y evaluación. Era Jimena, la hija de Genaro. Guadalupe lo supo antes de que la joven se presentara. Había una foto en el cajón de la mesa de noche, descolorida pero visible, de una niña que tenía los mismos rasgos. «Buenas tardes», dijo Jimena deteniéndose a unos pasos de distancia. «¿Está mi papá?» «Debe estar adentro», respondió Guadalupe. «Puede pasar». Jimena se quedó parada por un segundo, mirando a esa mujer que se había casado con su papá sin que nadie avisara a nadie. Luego miró la lana esparcida en la mesa, las ovejas en el pastizal, el galpón que claramente había pasado por reparos recientes. «¿Tú hiciste todo esto?», preguntó señalando discretamente las cercas nuevas. «Lo hice», respondió Guadalupe, sin explicar más de lo necesario. Jimena entró. Guadalupe volvió a la lana. La cena de aquella noche fue la primera comida con 3 personas desde que ella había llegado al rancho. Genaro parecía incómodo, no con su hija, sino con el hecho de que ambas se habían quedado conversando en la terraza por casi 1 hora antes de entrar, y él no tenía idea de lo que se había dicho. Lo que se había dicho era simple. Jimena había preguntado cómo era el trabajo con ovejas, y Guadalupe había explicado con la paciencia de quien disfruta el tema, y la joven había escuchado con un interés que pareció demasiado genuino para ser cortesía. Al día siguiente, Jimena se despertó temprano, muy temprano. Tan temprano que encontró a Guadalupe ya en el galpón, organizando el material para el día. «¿Puedo ayudar?», preguntó, parada en la entrada con un café en la mano. Guadalupe se giró, la evaluó por un segundo. «¿Sabes cardar lana?». «Nunca lo he hecho». «Entonces no sabes,
pero puedes aprender. Y así fue como empezó. Jimena pasó todo el fin de semana aprendiendo. Aprendía rápido. Tenía las manos firmes y no le temía al trabajo. Guadalupe enseñó sin afecto excesivo y sin distancia, solo con la objetividad de quien transmite conocimiento de verdad, sin adornos. Cuando la joven erraba el movimiento de la carda, corregía con una sola frase. Cuando acertaba, no elogiaba con efusión, solo decía así con un movimiento de cabeza que en su lenguaje valía por un discurso. Genaro observaba todo esto desde lejos con una expresión que él mismo no lograba descifrar. Había algo en esa escena, la hija que raramente visitaba, inclinada sobre una mesa de trabajo junto a una mujer que él había elegido como burla, que no encajaba en ninguno de los lugares donde él había guardado las cosas. En la tarde del segundo día, cuando Jimena levantó el primer hilo que había cardado sola, con las fibras alineadas y la consistencia correcta, miró a Guadalupe con una sonrisa que no necesitaba palabras. ¿Quedó bien?, preguntó. Quedó, dijo Guadalupe, y era verdad. Cuando Jimena se fue el domingo por la tarde, abrazó a Guadalupe en la despedida. No un abrazo de protocolo, uno de verdad, rápido pero firme, como quien ya ha decidido que esa persona merece respeto. Guadalupe se quedó parada en la entrada, viendo el coche desaparecer en el polvo del camino, con las manos en el delantal y ese nudo en el pecho que no era tristeza. Era el comienzo de algo que aún no sabía nombrar. Genaro se quedó a su lado por un momento. «Ella te tomó cariño», dijo, sin poder ocultar que eso lo había sorprendido. «Es una buena muchacha», respondió Guadalupe, simple, y se fue adentro. La paz duró poco. Un lunes temprano, cuando el sol aún estaba bajo y el rancho tenía esa quietud buena del comienzo del día, un coche que Guadalupe no conocía se detuvo en la entrada con los neumáticos levantando polvo. La mujer que bajó no era joven. Tendría unos 50 y tantos años, cabello teñido de un negro que no combinaba con su piel, ropa demasiado arreglada para esa hora de la mañana y una expresión que llegó antes que las palabras. Leticia. Guadalupe supo que era ella por su postura. Había una autoridad en la forma en que la mujer caminaba que solo existe en quien cree tener derecho sobre algo. ¿Eres la Guadalupe?, preguntó, deteniéndose en medio del patio. Soy, dijo Guadalupe sin apartar la mirada. Yo soy la madre de Jimena, y necesitas dejar de influir a mi hija. Guadalupe guardó silencio. Ella regresó a la ciudad hablando de ovejas, de lana, del rancho. Continuó Leticia, con la voz subiendo. Ella tiene una vida allá, una carrera. No necesita andar viniendo aquí a aprender cosas de campo. Ella vino por su propia voluntad, dijo Guadalupe, con una calma que era casi desconcertante. Nadie la llamó. Tú la atraes. Sé cómo funciona. Mujer así, sin hijos, sin familia, necesita aferrarse a cualquier cosa. Eso le dolió profundamente. Pero Guadalupe no lo dejó ver. Si usted quiere hablar con Genaro sobre su hija, él está adentro. Pero no venga a mi rancho a decirme lo que soy. Leticia estaba a punto de responder cuando Genaro apareció en la puerta. Vio la escena, evaluó, y se quedó donde estaba, sin bajar los escalones. Leticia, dijo él con una voz que no era de bienvenida. Genaro, tienes que controlar esta situación, dijo ella volviéndose hacia él. ¿Qué situación?, preguntó él. Jimena viene aquí a cada rato ahora. No voy a seguir tolerando esto. Jimena tiene 30 años, Leticia. Ella va a donde quiere. Leticia miró de uno a otro. Sintió que no había ganado el terreno que esperaba. Y entonces, con esa frialdad que viene de quien guarda rencor antiguo, le dijo a Lupita antes de irse, «Cuídate de dónde te estás metiendo». El coche salió levantando polvo. Genaro bajó los escalones despacio. Se quedó al lado de Guadalupe por un momento, y ella esperó que él dijera algo, alguna defensa, alguna explicación, algún gesto. Él no dijo nada. Simplemente giró y volvió a entrar. Guadalupe se quedó parada en el patio por un largo rato, con el sol pegándole en la nuca,
y esa sensación de estar absolutamente sola en un lugar que teóricamente ya tenía a alguien. Era una soledad específica, la de quien está acompañado y no tiene compañía. Dio la vuelta, fue al galpón y empezó a trabajar. Esa semana, Guadalupe pasó más tiempo de lo habitual a solas con las ovejas. Era en esos momentos de silencio, con las manos ocupadas y la cabeza libre, que podía pensar con claridad. Y lo que pensaba, cuando lograba ser honesta consigo misma, era lo siguiente: había escuchado la apuesta, había elegido quedarse, y ahora estaba pagando un precio que ella misma había decidido pagar, con los ojos abiertos, sin que nadie la obligara. Eso la incomodaba y la fortalecía al mismo tiempo. Hubo un momento, en la tarde del cuarto día después de la visita de Leticia, en que se detuvo en medio del pastizal con un balde en la mano y se quedó mirando el horizonte. Las montañas estaban al fondo, azuladas y firmes, y el cielo tenía ese color naranja desteñido que viene antes del atardecer. Las ovejas pastaban a su alrededor sin prisa, y pensó: podría irme, agarrar mis ovejas, mis pertenencias, mi dignidad, e irme. Nadie me ató aquí. Pero entonces miró el galpón que había reparado, las cercas que había remendado, los bebederos que había limpiado, esa propiedad a la orilla del río que había empezado a respirar de nuevo bajo su cuidado, y pensó: no por orgullo, no por coraje, sino porque había algo que ella entendía sobre los lugares y sobre el trabajo que mucha gente había olvidado, que una propiedad no es solo del papel, es de quien la cuida. Y ese rancho había empezado a ser suyo de un modo que ningún documento necesitaba confirmar. Fue una tarde de miércoles que doña Socorro Ortega apareció por primera vez. Lupita había oído hablar de ella. Todo el mundo en San Juan del Monte había oído. Una señora de casi 70 años que había pasado la vida entera trabajando con lana, que conocía cada tipo de fibra como quien conoce la palma de su propia mano, y que hacía algunos años se había retirado del trabajo por un problema en la rodilla que no había mejorado del todo. Vivía en una casa pequeña a unos 2 kilómetros del rancho, con un sobrino joven llamado Mateo Ortega, que aparecía siempre que ella necesitaba algo. Esa tarde, doña Socorro simplemente se detuvo en la entrada del rancho y se quedó mirando un rato. Lupita la vio desde el galpón y se acercó a ella. «Buenas tardes», dijo Lupita. «Buenas tardes», respondió la señora, con una voz que era más firme de lo que el cuerpo sugería. «Paso por aquí a veces. Te he visto trabajar. Quería ver de cerca lo que estás produciendo». Lupita la dejó entrar sin ceremonia. Doña Socorro se acercó a la mesa de trabajo despacio, con la rodilla quejándose pero la postura erguida. Tomó un puñado de lana que estaba sobre la mesa, lo pasó entre los dedos, lo olió, tiró de las fibras suavemente. Guardó silencio por un momento. «¿De qué raza son tus ovejas?», preguntó. Guadalupe respondió. Y la conversación comenzó. Durante una hora, las dos estuvieron en el cobertizo hablando sobre lana, con una profundidad que rara vez ocurre entre personas que se encuentran por primera vez. Doña Socorro sabía cosas que Guadalupe había intentado aprender en libros y no había logrado. Detalles de procesamiento, de selección de fibra, de métodos antiguos de cardado que resultaban en una calidad diferente. Y Guadalupe tenía un instinto práctico que la señora reconoció de inmediato como raro. Cuando se fue, doña Socorro dijo, parada en la entrada: «Mañana vuelvo más temprano», y volvió. En los días siguientes la rutina cambió. Las dos se levantaban temprano, trabajaban juntas en el cobertizo, y la conversación iba y venía entre el trabajo y la vida de Guadalupe, la vida de doña Socorro, los años que cada una había pasado construyendo y perdiendo e intentando de nuevo. Había un ritmo entre ellas que parecía haber existido desde hacía más tiempo que la semana que llevaban de convivencia. Mateo, el sobrino, aparecía a veces para traer materiales o recoger a su tía. Era un joven de unos 26 años, delgado, con un aire tranquilo de quien escucha más de lo que habla. Ayudaba cuando podía, sin necesidad de que se lo pidieran, y trataba tanto a Guadalupe como a su tía con un respeto que no era protocolo. Era genuino. La producción de lana mejoró visiblemente en la primera semana.
Con las técnicas que doña Socorro enseñaba, las fibras salían del cardado con una consistencia y una calidad que Guadalupe nunca había logrado sola. Los hilos eran más uniformes, más suaves, y tenían una apariencia que llamaba la atención. Genaro lo notó, pero no comentó. Lo que hizo fue observar el espacio que doña Socorro había comenzado a usar en el cobertizo, un rincón donde había apilado algunos equipos que Mateo había traído de su casa, herramientas de procesamiento que complementaban lo que Guadalupe ya tenía. Y se quedó callado por una semana. A la semana siguiente llegó a casa más temprano de lo habitual, con Fausto Morales junto. Guadalupe estaba en el cobertizo con doña Socorro cuando oyó las voces. Reconoció la de Fausto antes de ver al hombre, esa voz de quien siempre habla más alto de lo necesario. «¿Qué historia es esa de tener gente desconocida guardando cosas aquí?», dijo Genaro, parado en la entrada del cobertizo. Guadalupe se enderezó despacio. «Doña Socorro me está ayudando con la producción», dijo ella. «Yo no autoricé a nadie a usar mi cobertizo. Es el rancho de la pareja, Genaro». Dio un paso hacia adentro. «Sus equipos salen de aquí hoy». Doña Socorro guardó silencio, con la dignidad de quien ya ha pasado por humillaciones mayores en la vida, pero había un temblor en las manos que Guadalupe notó. No de miedo, de pesar. Y fue ahí que Guadalupe habló por primera vez con esa voz que había guardado desde que escuchó la conversación en la mañana después de la boda. No gritó, no lloró, pero la voz salió firme como alambre trenzado. «Puedes echar a quien quieras de aquí, pero el trabajo que se ha hecho en este cobertizo, en estas cercas, en estos bebederos, ese trabajo nadie lo echa. Yo construí esto, y voy a seguir construyendo, con o sin tu aprobación». El silencio que siguió fue de esos que pesan. Fausto Morales, que había entrado junto por curiosidad, miró de uno a otro sin saber dónde poner la mirada. Genaro se quedó inmóvil por un momento, con esa expresión de quien no esperaba resistencia y no sabe qué hacer cuando aparece. «Los equipos se van», repitió, pero con menos convicción que antes, y salió del cobertizo sin esperar respuesta. Fausto lo siguió, lanzando una mirada a Guadalupe que ella no pudo clasificar. Había algo ahí que no era desprecio, era casi perplejidad. Doña Socorro guardó silencio por un largo momento después de que se fueron. Después dijo, bajito, «No tenías que hacer esto por mí. No lo hice por ti», respondió Guadalupe, con sinceridad. «Lo hice porque era lo correcto». La señora asintió despacio y continuó con el trabajo. Esa noche, los equipos fueron retirados del galpón. Mateo los llevó de vuelta en la camioneta vieja, sin quejarse, sin hacer drama. Doña Socorro fue con él, apoyada en el brazo de su sobrino, y se despidió de Guadalupe con un apretón de manos que dijo más que cualquier discurso. «No me voy a ir lejos», dijo la señora parada en el portón. «Lo sé», respondió Guadalupe, y de hecho, la distancia no rompió el vínculo. Doña Socorro empezó a mandar recados y orientaciones con Mateo, quien aparecía por el rancho de vez en cuando, con materiales, instrucciones y esa disposición tranquila de quien sabe que está haciendo algo útil. La producción continuó, en menor escala, sin los equipos, pero con la calidad que ya se había instalado en el proceso. Guadalupe se adaptó, siempre se adaptaba. Lo que no había previsto fue lo que sucedió 2 sábados después. El tianguis de San Juan del Monte se realizaba en la plaza central todos los sábados por la mañana. No era grande, no era concurrido como los de las ciudades más grandes, pero era el punto donde los vecinos intercambiaban lo que producían y compraban lo que necesitaban. Guadalupe había ido pocas veces, y cuando fue, llevó lo poco que lograba producir por un precio que apenas cubría el esfuerzo. Ese sábado fue con 3 rollos de hilo que había terminado durante la semana. Hilo diferente al que la región estaba acostumbrada, más consistente, más uniforme, con esa calidad que doña Socorro había ayudado a construir. Montó su puesto sin llamar la atención. Colocó los 3 rollos sobre una tabla, con un pedazo de papel doblado con el precio, y se quedó de pie esperando. En 20 minutos,
Los 3 rollos habían sido examinados por 5 personas. En 40, 2 habían sido comprados. En 1 hora, los 3 se habían ido. Y había 3 personas preguntando si volvería la semana siguiente con más. Regresó al rancho con dinero en el bolsillo. No mucho, pero más de lo que había tenido en meses, y ese silencio particular de quien confirmó por cuenta propia que el camino era el correcto. Genaro estaba en la terraza cuando ella llegó. Vio su expresión, vio la forma en que caminaba, no un orgullo superficial, sino esa satisfacción sólida de quien trabajó y cosechó. No dijo nada. Pero esa noche, a la hora de la cena, sirvió el plato de ella antes que el suyo. Un gesto pequeño, casi imperceptible. Ella lo notó y no dijo nada. La semana siguiente comenzó bien. Guadalupe estaba planeando aumentar la producción, había separado un lote nuevo de ovejas para esquilar, le había pedido a Mateo que trajera un tipo de peine que doña Socorro había recomendado para la etapa de selección, cuando la camioneta de don Fausto Morales entró al rancho una tarde de martes. No vino solo. Trajo a un hombre que Guadalupe nunca había visto. Alto, con un traje que no combinaba con el polvo del camino, con una carpeta de documentos bajo el brazo y una forma de caminar que intentaba comunicar autoridad. «Guadalupe», dijo Fausto con una sonrisa que nunca había llegado a sus ojos, «necesito hablar contigo sobre la propiedad». Ella se secó las manos en el delantal y los enfrentó. El hombre del traje se presentó como representante de un comprador interesado en la propiedad. Dijo que había un problema con los documentos de titularidad, que había registros antiguos que ponían en duda si el terreno realmente pertenecía a la pareja o si había una parte que había quedado abierta por un problema en un inventario décadas atrás. Abrió la carpeta y mostró papeles, copias, notó ella, no originales, con marcas y anotaciones que no pudo leer desde lejos. «La propuesta es de compra directa», continuó el hombre. «Un valor justo por lo que la propiedad vale hoy. El señor Fausto sería intermediario». Guadalupe se quedó mirando los papeles un momento. «¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo?», preguntó ella. «1 semana», dijo el hombre. «Está bien», dijo ella. «Pueden irse». Se fueron. Y ella se quedó parada en el patio por unos minutos, escuchando cómo se asentaba el polvo del camino después de que la camioneta desapareció. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando, ella no entró en pánico, pero tampoco descansó esa noche. Se quedó sentada a la mesa de la cocina después de que Genaro se fue a dormir, con los documentos del matrimonio y de la propiedad que había guardado en una lata de galletas desde antes de casarse. No por desconfianza, sino porque había aprendido de su padre que el papel importante siempre se guarda bien. Examinó cada hoja con esa atención lenta de quien no tiene prisa, porque el error sería demasiado costoso. Sus documentos eran originales, tenían las firmas correctas, tenían los sellos que había aprendido a reconocer cuando tuvo que resolver el inventario de su padre años atrás. Y cuando comparó mentalmente lo que había visto en la carpeta del hombre del traje con lo que tenía en la mano, las fechas no coincidían. La numeración de los registros era diferente. Las copias presentadas tenían alteraciones que no podía precisar exactamente, pero que olían a falsificación. A la mañana siguiente fue a la notaría del pueblo. Llevó todo: los originales, una lista de anotaciones que había hecho en la noche y una calma que el empleado de la notaría encontró desconcertante. No era común que alguien llegara con ese nivel de organización en una situación así. Explicó lo que había sucedido. Mostró los documentos. Mostró las inconsistencias que había notado. El encargado de la notaría examinó todo con cuidado. Le pidió que esperara. Salió a un cuarto del fondo. Volvió 20 minutos después con una expresión seria. «Señora Guadalupe, estos documentos que le presentaron tienen problemas graves. La numeración no corresponde a ningún registro existente en esta notaría. Voy a suspender cualquier proceso de transferencia relacionado con esta propiedad de inmediato, y necesitaré registrar una notificación formal sobre los documentos falsos». Guadalupe asintió.
Puede registrarlo, dijo ella, y regresó al rancho. Genaro lo supo esa tarde, no porque ella se lo contó, sino porque Fausto llamó furioso cuando recibió la notificación de la notaría. La conversación fue corta y en voz alta, afuera de la casa, y Guadalupe escuchó cada palabra desde la ventana de la cocina mientras cortaba verduras. ¿Ella fue a la notaría sola?, preguntó Genaro con la voz tensa. Fue. Y ahora tengo una notificación a mi nombre, Genaro. Debiste haber controlado mejor esta situación. Yo no sabía nada de esto, Fausto. No sabías o no quisiste saber. La llamada terminó. Genaro se quedó parado en el patio por un largo rato. Guadalupe siguió cortando las verduras. Cuando él entró, ella no levantó la cabeza. «¿Por qué no me contaste?», preguntó él. «Porque lo resolví», respondió ella. Simple. Él se quedó en la entrada de la cocina con las manos en los bolsillos y esa expresión de quien está tratando de encajar piezas que no encuentran su lugar. ¿Sabías que eran documentos falsos? Lo sospeché. Fui a confirmarlo. Sola. Siempre hice las cosas sola, Genaro. Eso se dijo sin acusación. Pero llegó como una. Él se fue al cuarto sin cenar. Ella puso su plato cubierto con un trapo en la mesa y cenó sola, mirando por la ventana el anochecer del cerro, con esa paz que no es ausencia de dolor. Es la decisión de no dejar que el dolor mande. Él estuvo ausente por 3 días. Salió a la mañana siguiente sin avisar, se llevó la camioneta y no dio explicaciones. Guadalupe no fue tras él, no porque no estuviera preocupada. Lo estaba de una manera que ella misma no sabía nombrar bien, sino porque perseguir a quien no quiere quedarse nunca fue su forma de hacer las cosas. En esos 3 días la vida en el rancho siguió. Mateo apareció con un mensaje de doña Socorro Ortega. La señora había encontrado un comprador potencial para los hilos de calidad, un comerciante del pueblo vecino llamado Don Ricardo, que revendía materiales artesanales y que había mostrado interés después de oír sobre el producto que se estaba haciendo en el rancho. Doña Socorro quería saber si Guadalupe aceptaba una conversación. Guadalupe aceptó. Mateo organizó el encuentro para el sábado siguiente, en casa de doña Socorro. Guadalupe llevó los 3 mejores rollos que había producido esa semana y los colocó sobre la mesa en la sala de la señora con la misma objetividad con que hacía todo. Don Ricardo era un hombre pequeño de unos 55 años, con anteojos que se le resbalaban en la nariz y un modo de examinar productos que recordaba al de un médico haciendo un diagnóstico. Tomó cada rollo, estiró las fibras, comparó la consistencia. Enrolló un hilo en el dedo y lo estiró despacio para probar la elasticidad. Se quedó en silencio por un momento. «¿Cuánto puedes producir al mes?», preguntó él. Guadalupe calculó mentalmente. Dijo un número honesto, sin inflarlo. «¿Y si me comprometo a comprar todo lo que produces con exclusividad?». Ella se quedó quieta un segundo. No por duda, sino porque estaba haciendo el cálculo de lo que eso representaría. «Depende del precio», dijo ella. Don Ricardo sonrió. No la sonrisa de quien ganó, sino de quien reconoció que estaba negociando con alguien que sabía lo que valía. Hablaron durante casi 2 horas. Doña Socorro se quedó sentada en un rincón de la sala, curiosando la negociación con un placer visible. Mateo trajo café 2 veces sin que nadie lo pidiera. Cuando Guadalupe regresó al rancho esa tarde, había un acuerdo verbal firmado, firme suficiente para empezar, con la promesa de un documento escrito la semana siguiente. Un acuerdo de venta exclusiva de los hilos para el comercio de don Ricardo, con un precio por rollo que era casi el doble de lo que conseguía en el tianguis. Ella entró al rancho, colocó la bolsa en la silla y se quedó de pie en medio de la cocina por un momento. Por primera vez en mucho tiempo lloró, no de tristeza, no de alivio exactamente, sino de esa manera en que el cuerpo entero acumula presión durante semanas y finalmente encuentra una válvula. Lloró por poco tiempo. Luego se lavó la cara, fue al galpón y comenzó a organizar lo que necesitaría hacerse la semana siguiente para cumplir con el volumen que había prometido. Genaro volvió en la noche del tercer día.
Llegó tarde, con la camioneta cubierta de lodo, y encontró el rancho tranquilo. Guadalupe estaba en el galpón todavía, se había quedado hasta tarde organizando los lotes de lana. Y cuando él apareció en la entrada con esa expresión de quien pasó días dando vueltas a una decisión, ella continuó trabajando. «Necesito decirte algo», dijo él por fin. Ella se detuvo, pero no se giró inmediatamente. Terminó de doblar el lote que tenía en las manos, lo colocó sobre la mesa y solo entonces lo miró. Genaro se quitó el sombrero, se quedó con él en la mano, mirando al suelo por un momento que pareció demasiado largo. «La apuesta», dijo él. «Lo sabías. No era una pregunta». «Desde la segunda mañana», confirmó ella. Él levantó la mirada. Había algo en esa expresión que ella nunca había visto en él antes. No culpa exactamente, porque la culpa a veces es demasiado rápida y demasiado superficial. Era algo más pesado, más demorado, como quien pasó 3 días cargando una piedra que no podía soltar. «¿Por qué te quedaste?», preguntó él. Ella tardó en responder, no porque no supiera, sino porque sabía demasiado y necesitaba elegir la parte que era posible decir. «Porque este rancho necesitaba a alguien que se quedara», dijo ella por fin. «Y yo necesitaba un lugar para demostrar al menos a mí misma que todavía era capaz». Él se quedó en silencio. «No fue por ti», continuó ella, y la honestidad en eso era tan limpia que dolió en ambos. «No me quedé por ti, me quedé por el trabajo. Pero lo que pasó aquí mientras yo me quedaba, eso fue real. El galpón es real, las ovejas son reales, el acuerdo con Ricardo es real». «¿Qué acuerdo?». Ella contó, con los detalles, los números, lo que se había acordado. Genaro escuchó todo sin interrumpir, y cuando ella terminó, se quedó mirando los rollos de lana apilados en el galpón con una expresión que ella no pudo descifrar del todo. «Hiciste esto sola», dijo él. «Lo hice. Mientras yo me escondía». Ella no confirmó ni negó, simplemente se quedó quieta esperando. Él se puso el sombrero de nuevo, miró el techo del galpón por un momento, hacia la viga que ella había apuntalado con una tabla vieja semanas atrás. «¿Qué hay que hacer mañana?», preguntó. Y fue la pregunta más importante que había hecho en muchos años. En los días que siguieron, algo fue cambiando en el rancho con la lentitud de las cosas que son verdaderas. Genaro empezó a aparecer temprano, no con esa energía de quien decide redimirse de la noche a la mañana. Ese tipo de transformación nunca la había creído, y Guadalupe tampoco lo habría creído si hubiera sido así. Fue gradual, y por eso, real. Llegaba al galpón sin saber exactamente qué hacer, y ella lo ponía a trabajar sin discursos. «Sostén este lado, aprieta aquí, lleva esto al depósito». Él lo hacía, sin quejarse, sin necesitar reconocimiento. Una mañana, mientras los dos arreglaban una parte de la cerca que se había vencido con la lluvia de la noche anterior, él dijo de la nada: «Mi papá veía este rancho como el lugar donde iba a morir trabajando. Después de que se fue, no supe qué hacer con esto». Guadalupe no respondió de inmediato. Siguió apretando el alambre en el poste. «A veces uno hereda cosas que no pidió», dijo ella después de un rato, «y entonces hay que decidir si esconderse de ellas o aprender lo que tienen que enseñar». Él se quedó callado un momento. «Tú aprendiste», dijo él. «Todavía estoy aprendiendo», lo corrigió ella. Fue la conversación más honesta que habían tenido los dos. Y fue allí, en esa cerca arreglada con la lluvia todavía en el aire, que algo que había estado tenso entre ellos empezó a aflojarse despacio. Jimena llamó el jueves siguiente. Guadalupe contestó. Genaro estaba afuera, y la joven preguntó directamente si podía volver el fin de semana. No explicó el motivo. Guadalupe dijo que podía. Llegó el sábado con una bolsa grande y una caja de víveres que había comprado en el camino, solo para ayudar con los gastos, dijo, colocándola en la encimera de la cocina con la naturalidad de quien ya se siente en casa. Guadalupe no insistió en rechazarlo. Ese fin de semana las tres trabajaron juntas. Guadalupe, Jimena y doña Socorro, que vino el domingo con Mateo
y se quedó toda la mañana enseñando una nueva técnica de remate de hilo que había recordado durante la semana. El galpón se llenó de voces y de trabajo de una manera que no había sido antes. Genaro daba vueltas por allí sin saber exactamente dónde encajar. Una vez, Jimena lo llamó para ayudar a mover un estante pesado, y él fue sin cuestionar. Después, se quedó parado viendo a las mujeres trabajar, con esa expresión de quien está viendo algo por primera vez, que había estado allí mucho más tiempo de lo que había notado. El domingo por la tarde, cuando Mateo fue a buscar a doña Socorro y Jimena estaba en la terraza terminando un café, Genaro se sentó junto a su hija. Se quedaron en silencio un rato. Un silencio que entre padres e hijos, cuando es bueno, habla más que una conversación. «Ella es diferente», dijo Jimena por fin, sin necesidad de aclarar de quién hablaba. «Sí», asintió él. «¿Te diste cuenta antes o después de hacer lo que hiciste?» Él no fingió no entender. «Después», dijo, con una honestidad que le costó más de lo que pareció. Jimena lo miró por un momento, no con juicio. La joven había heredado del padre la manera de guardar lo que siente, hasta estar segura de lo que es, sino con esa evaluación tranquila de quien está decidiendo dónde poner la confianza. «Entonces, tienes que hacer las cosas diferente ahora», dijo ella simplemente, y tomó el café. La semana siguiente trajo el documento formal de don Ricardo. Mateo lo entregó un martes por la mañana, en una hoja doblada dentro de un sobre sencillo. No hubo notaría, no hubo abogado, porque los dos habían decidido que un acuerdo de palabra reforzado por escrito era suficiente entre personas que se respetan. Guadalupe lo leyó con atención, corrigió un detalle de plazo y mandó la respuesta con Mateo esa misma tarde. El acuerdo estaba firmado. A partir de ahí la producción tendría que organizarse de forma diferente, ya no al ritmo de quien trabaja sola, sin un rumbo fijo, sino con un calendario, un volumen, una calidad consistente. Guadalupe pasó una tarde entera haciendo cuentas en la mesa de la cocina, con ese cuaderno viejo que usaba para todo. Cuando Genaro llegó al final de la tarde y vio los números, pidió mirarlos. Ella empujó el cuaderno hacia él sin comentar. Él se quedó un largo rato examinándolos, luego la miró. «Para darle al volumen vas a necesitar más manos». «Lo sé. ¿Mateo podría trabajar aquí de tiempo completo?» Ella levantó la mirada. No había esperado esa sugerencia. «¿Tú aceptarías pagarle un salario justo?», dijo ella no como pregunta, sino como condición. «Acepto. Le preguntaré a él». Mateo aceptó. Doña Socorro quedó satisfecha. El sobrino estaría cerca, haciendo algo útil, recibiendo un sueldo por el trabajo, y para Guadalupe era la primera vez que tenía a alguien trabajando formalmente con ella, y no a pesar de ella o por su cuenta. El letrero fue una idea que surgió una tarde en que ella estaba mirando la entrada del rancho y pensó que ese lugar necesitaba un nombre que no fuera simplemente el rancho de Genaro o la propiedad a la orilla del río. Necesitaba un nombre que dijera lo que era, no lo que había sido, ni lo que la gente esperaba que fuera. Le pidió a Mateo que cortara una tabla de madera buena y la lijara hasta que quedara lisa. Pasó 2 días pensando, y entonces escribió, con un pincel y tinta negra, que habían sobrado de una reparación del galpón, un nombre sencillo, Rancho Raíz Eterna, porque eso era lo que había pasado allí. Algo había sido enterrado muy hondo, había parecido muerto y había brotado de vuelta con más fuerza que antes. Cuando Mateo colgó el letrero en la entrada un sábado por la mañana, Guadalupe se quedó mirándolo por un largo rato. Genaro apareció a su lado como había empezado a hacer a veces, sin aviso, sin discursos, simplemente presente. «Quedó bien», dijo él. «Quedó», asintió ella. Y se fueron a trabajar. Lo que pasó la semana siguiente fue la última pieza que faltaba en el rompecabezas de todo aquello. Jimena había vuelto a la ciudad después del fin de semana, pero antes de irse le había dicho a su padre que necesitaba contarle algo, y le había pedido a Guadalupe que estuviera cerca cuando lo hiciera. Los 3 se sentaron a la mesa de la cocina esa tarde. Jimena tenía las manos entrelazadas sobre la mesa
y una expresión seria que Guadalupe reconoció. Era la cara de quien guardó algo demasiado tiempo y por fin decidió que era hora de soltarlo. «Supe de la apuesta antes de que ustedes se casaran», dijo Jimena, mirando a su padre. Genaro se puso tenso. «Mi mamá me contó. Ella lo supo por Fausto, que se lo contó en uno de esos momentos en que bebe demasiado mezcal y habla de más. Fui al rancho esa primera vez porque quería ver quién era la mujer que estaba siendo usada así. Quería entender». Guadalupe se quedó callada. «Y cuando llegué y te vi trabajando», continuó Jimena, volviéndose hacia ella, «entendí una cosa que mi mamá no pudo entender, que tú no eras la víctima de la historia. Tú eras la única persona allí que sabía exactamente lo que estaba haciendo». El silencio en la cocina duró el tiempo necesario. Genaro puso las manos sobre la mesa, las miró por un momento y entonces dijo con la voz de esa gravedad que viene de muy hondo: «No voy a pedir disculpas con palabras, porque nunca aprendí a hacerlo bien. Pero estoy aquí, y quiero estar aquí». Guadalupe lo encaró, ni con enojo, ni con un alivio fácil, con esa evaluación lenta y honesta de quien pasó la vida aprendiendo que las personas son más que lo peor que han hecho, pero que lo peor que hicieron tampoco desaparece solo porque quisieron. «Sé que estás aquí», dijo ella, «y estoy viendo el trabajo. El trabajo lo puedo juzgar. La intención, el tiempo dirá». Él asintió. Jimena miró a los dos por un momento y entonces hizo algo inesperado. Se levantó, fue a la estufa y comenzó a preparar la cena como si fuera la cosa más natural del mundo. Guadalupe se quedó viendo a la joven por un segundo y entonces se levantó y fue a ayudar. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Los meses que siguieron fueron de trabajo visible y de transformación lenta. Mateo se había instalado como parte permanente del rancho. Se levantaba temprano, llegaba antes de las 8, trabajaba hasta el anochecer con esa constancia silenciosa que Guadalupe admiraba y que Genaro había aprendido a respetar. Había entre los dos hombres una relación que empezó extraña: el ranchero que no sabía pedir ayuda y el joven que no sabía ofrecer sin que lo llamaran, y que se fue acomodando con el tiempo y con el trabajo compartido. Doña Socorro también regresó, no con los equipos, que se quedaron en su casa por precaución, sino con ella misma, apareciendo 2 o 3 veces por semana, sentándose en el banco que Mateo había puesto al lado de la mesa de trabajo, orientando, ajustando, comentando. La rodilla todavía le dolía, pero nunca habló de eso delante de los demás. Solo cuando Guadalupe preguntaba directamente, la señora admitía que el frío estaba pesado esos días. Guadalupe empezó a dejar siempre un baño de pies con hierbas calientes, preparado para cuando la señora llegaba. No se molestó en explicarlo, simplemente estaba ahí. Y doña Socorro nunca agradeció con palabras, solo con esa sonrisa que era casi invisible, pero siempre estaba ahí. La producción se había duplicado respecto al inicio. Don Ricardo había pasado los hilos a algunos artesanos del pueblo vecino, que los usaron para piezas que vendieron rápidamente. La calidad llegó a otros comerciantes por recomendación, y don Ricardo había vuelto con una propuesta para ampliar el acuerdo. Mayor volumen, precio ligeramente ajustado para compensar, y un plazo de entrega mensual fijo. Guadalupe y Genaro se sentaron juntos para analizar la propuesta, por primera vez sentados lado a lado en la misma mesa, con la misma libreta de cuentas y la misma pluma pasando de mano en mano. Había algo en ese gesto cotidiano que era más grande de lo que parecía. Cerraron el acuerdo ampliado. Los vecinos que se habían reído de la apuesta empezaron a aparecer, algunos por curiosidad mal disimulada, algunos por interés genuino en los hilos. Guadalupe los trataba igual, con objetividad, sin rencor, sin necesidad de ganar ninguna discusión pasada. El trabajo hablaba por sí solo. Fausto Morales pasó una vez por el camino despacio, como quien examina algo de lejos sin querer ser visto. No se detuvo. Guadalupe lo vio por la ventana del galpón y siguió con lo que estaba haciendo.
Él nunca más apareció. Una mañana de sábado, en que el sol pegaba más fuerte de lo habitual y el aire tenía ese olor a pasto seco que anuncia el cambio de estación, don Ricardo llegó al rancho. No por compromiso, sino para hacer una visita sencilla, como persona, no como comprador. Tomó café con Guadalupe y Genaro en el porche. Habló sobre la región, sobre lo que estaba cambiando en el mercado de la artesanía, sobre cosas que no tenían que ver con ningún negocio. Antes de irse, se quedó mirando el letrero en la entrada por un momento. Rancho Raíz Eterna. Leyó casi para sí mismo. Es un buen nombre. Es lo que es, dijo Guadalupe. Él asintió, como quien confirma algo que había notado desde hacía tiempo. El primer pago significativo llegó un viernes por la tarde, con Mateo trayendo el sobre del pueblo después de un mandado que había hecho por otras razones. Guadalupe lo abrió despacio, contó el dinero con las manos que habían cardado cada hebra que había generado ese valor y se quedó en silencio por un momento. Genaro estaba cerca. Ella separó la mitad de lo que había en el sobre y se la puso en la mano. Él se quedó mirando el dinero como si no supiera qué hacer con él. «No tienes que hacer esto», dijo él. «No se trata de tener que», respondió ella. «Se trata de lo que es justo. Este rancho es de la pareja. Lo que el rancho genera también lo es». Él se quedó callado por un largo rato. Guadalupe fue a guardar su parte, a organizar las cuentas de la semana, a hacer lo que siempre había hecho, cuidar de lo necesario. Por la tarde, cuando ella volvió a la terraza con 2 vasos de jugo que había hecho con las frutas de la huerta, Genaro estaba parado en la entrada del rancho, mirando a las ovejas en el pastizal, con esa expresión de quien está viendo algo por primera vez. No el rebaño, sino lo que el rebaño representaba. A su lado, sobre el poste de la entrada, había un ramo de flores silvestres, esas de centro amarillo que crecían en abundancia a las orillas del río Hondo y que ella había notado desde la primera vez que había paseado por la propiedad, sin que nadie nunca las cortara o las llevara dentro de la casa. Ella se detuvo con los vasos en la mano, mirando las flores. Genaro no dijo nada. Todavía no había aprendido cómo decir las cosas con palabras, pero había aprendido lo suficiente para entender que algunas cosas necesitan decirse de alguna manera. Guadalupe colocó un vaso junto a él y se quedó mirando el río al fondo con él por un momento. No había perdón fácil en aquello, no había borrón de lo que se había hecho. Había, en cambio, esa cosa más rara y más difícil, 2 personas adultas con años de historia pesada cada una, eligiendo mirar hacia adelante con los ojos abiertos a lo que había atrás. Era honesto, era real, y por eso era posible. Semanas después, Jimena volvió para una visita que no había planeado. Había llamado la víspera, dicho que estaba pasando por el camino y que podía parar, y Guadalupe había dicho que podía. La joven llegó una tarde en que Mateo estaba reconstruyendo una parte del cobertizo con ayuda de Genaro, los dos trabajando en silencio, ese silencio de quien ya ha aprendido a entenderse sin necesidad de muchas palabras. Doña Socorro estaba sentada en el banco de costumbre, orientando desde lejos con ese placer de quien ha pasado la vida acumulando conocimiento y finalmente tiene quien lo use. Jimena se quedó parada en la entrada por un momento, mirando todo aquello con una expresión que Guadalupe, desde la ventana, no pudo definir completamente. Era algo entre sorpresa y reconocimiento, como quien ve confirmado algo que había apostado por intuición. Entró, saludó a todos, ayudó a servir el café que Guadalupe había preparado, y cuando las 2 se quedaron por un momento a solas en la cocina, Jimena dijo: «Sabes que no había manera de saber que iba a salir bien así». «No la había», asintió Guadalupe, «pero te quedaste de todas formas». «Me quedé». Jimena se quedó mirándola por un segundo. «¿Por qué?», preguntó, con esa curiosidad genuina de quien realmente quiere entender, no de quien está probando. Guadalupe pensó por un momento, y entonces dijo, con esa economía de palabras que era parte de quien era: «Porque rendirme a lo que es mío nunca me ha cabido. Intenté rendirme algunas veces en la vida. Nunca pude. Creo que no fui hecha para eso».
Jimena se quedó callada por un momento. Luego sonrió. No una sonrisa de respuesta, sino de ese tipo que sube desde adentro cuando algo tiene sentido. «Me hubiera gustado conocerte antes», dijo. «Todavía hay tiempo», respondió Guadalupe, y fue a servir el café. La historia de Guadalupe y del rancho Raíz Eterna se fue esparciendo por la región de la manera en que las historias verdaderas se esparcen, despacio, por quienes vieron, por quienes compraron el hilo, por quienes se detuvieron en el camino y vieron el letrero nuevo y preguntaron qué era. No se volvió leyenda. No se volvió ejemplo oficial de nada. Se volvió simplemente lo que es: la historia de una mujer que había sido elegida como broma y había transformado esa elección en el trabajo más importante de su vida. Los que se habían reído de Guadalupe al principio se fueron callando, no por vergüenza anunciada, sino por esa forma particular de silencio que ocurre cuando la realidad contradice lo que se dijo en voz alta. Nadie tuvo que señalarlo. El rancho hablaba. Una vecina que había cuchicheado por el portón las primeras semanas después de la boda apareció cierta mañana con un encargo. Quería 2 rollos del hilo que había visto en el tianguis, del mismo tipo que se había agotado antes de que ella llegara. Guadalupe la atendió con la misma objetividad con que atendía a cualquier otro cliente. No había rencor que servir junto con el producto. Había lana buena, precio justo y un apretón de manos al final. La vecina se fue sin saber exactamente cómo procesar aquello. Guadalupe volvió al trabajo antes de que el portón se cerrara por completo. Genaro vio la escena desde la ventana y no dijo nada. Pero esa noche, en el momento en que los dos se quedaban en silencio después de la cena, un silencio que había cambiado de naturaleza a lo largo de los meses, dejando de ser frío y volviéndose simplemente quieto, él dijo: «Nunca vas a cobrarle a la gente lo que hicieron». «No es mi trabajo», respondió ella. «Pero duele». Ella se quedó mirando sus manos por un segundo. «A veces», admitió, «pero duele menos que quedarse parada esperando que el mundo pida disculpas». «El mundo no pide disculpas, Genaro. Una sigue». Doña Socorro comenzó a ser llamada por Guadalupe compañera de oficio, no porque acordaran un título, sino porque era lo que era. La señora traía el saber que había acumulado en toda una vida, y Guadalupe traía el trabajo sin fin que había acumulado de la misma manera, y juntas producían algo que ninguna de las dos podría lograr sola. Mateo creció en el rancho, no en tamaño, sino de esa forma que ocurre cuando un trabajo te enseña algo sobre quién eres. Aprendió a cardar lana con paciencia, a reconocer la calidad de las fibras por el tacto, a reparar cercas a tiempo antes de que el problema aumentara. Y Genaro, que había empezado a trabajar junto a él como si estuviera haciendo un favor, descubrió que era al revés, que el muchacho sabía cosas que él había dejado de aprender cuando decidió que saber ya no era necesario. Genaro fue cambiando, lentamente, con recaídas, días en que el peso de lo que había hecho lo encerraba y se perdía en la terraza con ese silencio pesado. Guadalupe aprendió a no jalarlo esos días. Dejaba el trabajo en marcha, dejaba la cena lista y esperaba. Invariablemente él regresaba, siempre con algo pequeño, una tarea que había hecho sin avisar, una reparación que había conseguido, una vez un costal de harina que había traído sin que nadie lo pidiera. Ella nunca dijo que lo había notado, pero lo había notado todo. Una tarde de fin de temporada, cuando el sol ya estaba bajo y el rebaño había sido recogido en el cobertizo, Guadalupe fue al río. Era un hábito que había desarrollado en esos meses, ir a la orilla cuando el día terminaba, quedarse quieta unos minutos mirando el agua y luego regresar. No era meditación, no era ritual, era solo el momento en que podía ser nadie en particular, no la mujer del rancho, no la productora de lana, no la esposa o la compañera o la que se quedó cuando todos apostaron que no se quedaría. Solo Lupita, de pie en la orilla del río, con los zapatos en la mano y el delantal aún envuelto en la cintura. Se quedó mirando el agua por un rato. Y pensó en todo lo que había ocurrido, no con nostalgia, no con rabia, sino con esa evaluación serena que llega cuando lo peor ya pasó y puedes mirarlo sin que te devore.
La habían usado. Era cierto. La habían elegido porque nadie creyó que fuera capaz de resistir. Era cierto. Pero se había quedado. Había trabajado. Había construido. Había resistido no por terquedad de quien no sabe ceder, sino por la claridad de quien sabe lo que vale. Y el rancho había correspondido. Las ovejas habían correspondido. La lana había correspondido. Doña Socorro había correspondido. Mateo había correspondido. Jimena había correspondido. Y Genaro, el Genaro que había empezado todo con crueldad, había correspondido de una forma que ella nunca esperó y que por eso pesaba más. Se quedó unos minutos más. Luego se calzó los zapatos, se sacudió la falda azul que estaba llena de paja del galpón y regresó al rancho. En la entrada, el letrero de madera se mecía suavemente con el viento de la tarde. Rancho Raíz Eterna. Se detuvo frente a él un momento. Pasó los dedos por las letras. Ella misma las había pintado, con el pincel que apenas obedecía y la pintura que había sobrado de otra reparación. Y entró, donde la cena necesitaba hacerse y el día siguiente necesitaba prepararse, porque Guadalupe siempre seguía adelante. El día en que el primer gran lote de hilos salió del rancho rumbo al comerciante, cajas organizadas por Mateo, con el cuidado de quien sabe lo que representa aquello, cargadas en la camioneta nueva que Genaro había conseguido con parte de lo que el rancho había generado en los últimos meses. Había 5 personas de pie en la entrada viéndolo partir: Guadalupe, Genaro, Mateo, Doña Socorro y Jimena, que había venido especialmente para ese momento. Nadie hizo un discurso. Nadie tomó foto. La camioneta partió levantando polvo, Mateo saludando por la ventana, y los 4 que se quedaron guardaron silencio un momento, mirando el camino. Doña Socorro, que rara vez decía más de lo necesario, puso la mano en el brazo de Guadalupe y dijo en voz baja: «Tú hiciste esto». «Lo hicimos», corrigió Guadalupe, mirando a cada uno de los presentes. Jimena sonrió. Genaro se giró hacia un lado, fingiendo mirar al rebaño. Pero había algo en la forma en que sus hombros se relajaron que era más honesto que cualquier cosa que hubiera podido decir. Guadalupe los miró a todos por un momento, y entonces se volvió hacia el rancho. «Vamos a trabajar», dijo. Y fue. La apuesta se había hecho en un galpón lleno de humo y de hombres que confundían crueldad con astucia. El dinero que se había apostado y que nunca llegó a pagarse, porque los 90 días pasaron sin que el plan se cumpliera, había perdido su sentido mucho antes de que el plazo terminara. Lo que ocurrió en el rancho Raíz Eterna no fue la victoria de una mujer sobre un hombre, ni el castigo de quien había errado, ni la redención fácil de quien pide disculpas en el último capítulo. Fue algo más difícil y más real. Fue una mujer de 63 años que decidió, con las manos llenas de lana y el corazón lleno de heridas, que el trabajo era más grande que la humillación. Y fue en torno a ese trabajo que las personas correctas fueron llegando. No porque ella lo pidiera, no porque el mundo sea justo, sino porque las cosas verdaderas tienen una forma de atraer otras cosas verdaderas. Guadalupe nunca se declaró vencedora de nada. Nunca necesitó hacerlo. El rancho hablaba por ella, y las ovejas, que no entienden de apuestas, ni de humillaciones, ni de redenciones, seguían pastando con esa paz tranquila de quien no necesita la aprobación de nadie, exactamente como ella había aprendido a lo largo de 63 años de vida real, a vivir. Fin de la historia. Esta historia fue creada para tocar nuestros corazones con la fuerza de quien nunca renuncia a lo que es suyo. Cuéntanos qué te pareció, desde dónde nos ves y si Lupita tomó la decisión correcta al quedarse. Deja tu like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima historia.